Hoy en un momento estaba viendo Apocalipsis cuando estaba preparando la palabra y estaba leyendo este pasaje precisamente donde el Señor dice: en Apocalipsis 22, verso 10, entonces me indicó: no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Deja que el malo siga siendo el mal. Es interesante, ¿no? Deja que el vil siga siendo vil. Deja que el justo siga llevando una vida justa. Deja que el santo permanezca santo. Miren, yo vengo pronto, lo que estaba diciendo el Señor, ¿no? Y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Ella hablaba de servir. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Ustedes saben que el libro de Apocalipsis está escrito en griego y alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última. Entonces dice: yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy la A, yo soy la Z, hablando en términos de eternidad. Benditos son los que lavan sus ropas, a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad. Ahí estaba viendo las puertas que ya había visto. Y comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros. Mira qué interesante. Los que practican la brujería. Los que cometen inmoralidades sexuales. Los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. En una palabra, los mentirosos. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen: ven. Que todos los que oyen esto digan: ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todos aquel que quiera beba gratuitamente de la vida, del agua de vida. Yo declaro solemnemente todo lo que oyen las palabras de las profecías escritas en este libro. Si alguien agrega algo o lo que está escrito aquí, Dios lo agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y habla un montón de cosas más tremendas, el final de Apocalipsis. Y es interesante porque aquí también habla del libro de la vida. Habla del trono. Habla del trono blanco donde el Señor va a juzgar a todos los que pasamos por este mundo. ¿Y por qué me pareció oportuno el testimonio de nuestra hermana Graciela? Porque hoy, como anuncié en las redes, el Señor me había dado una palabra que es la iglesia con visión de eternidad. Y qué importante, hablamos de la familia con visión de lo eterno en el retiro. El domingo pasado prediqué también sobre el cristiano con visión de eternidad. Y qué importante que es para los hijos de Dios no perder de vista esto que hablamos, que es el testimonio tremendo. Y yo creo que el testimonio lo avala una mujer que perdió 2 hijos, uno de 20 y pico y otro de 40 y pico, y que una mujer creyente, una mujer que aún en los momentos más duros no bajó sus brazos, no bajó su mirada de Jesús. Eso que creo que intensifica el testimonio de Graciela, y que ella es una mujer que ama a Dios. Y los que amamos a Dios no estamos exentos de que nos pasen cosas. Yo el otro día hablaba con una hermana y le decía: me pasa esto, me pasa aquello. ¿Y por qué no me puede pasar? Si nosotros los cristianos no somos intocables. Pero sí lo vivimos de otra manera, como el caso de Graciela, como el caso de muchos, que vivimos las cosas de otra manera. Porque como decíamos el domingo pasado, tenemos los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo.
sabemos en quién creemos. No le tenemos miedo a la muerte porque creemos en aquel que venció a la muerte. Estuvo muerto, pero ahora vive. Y Él en su poder tiene las llaves del Hades y de la muerte. Entonces, cuando esas cosas pasan, interesante porque también le habló de mantener el corazón limpio. Y eso significa, en términos escriturales, ser una iglesia sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Él dice que viene a buscar la iglesia vestida de lino fino, resplandeciente. Y eso tiene que ver con cómo vivimos nuestra fe. Por eso estoy hablando de una iglesia con visión de eternidad. No estoy hablando de creyentes, estoy hablando de una iglesia. En la iglesia hay de todo, hay creyentes, hay discípulos, hay niños, hay abuelos, hay gente que tiene buen pasar, hay gente que la pasa con muchas cosas fuertes. Pero si hay algo que caracteriza a una iglesia con visión de eternidad, es una iglesia que ama a Dios. Que ama a Dios. Que no busca a Dios por la bendición, sino que busca a Dios por lo que Él es. Ahí es donde se te revela la iglesia. Entonces, yo aquí ponía, entre muchas cosas, ¿cómo es una iglesia que ama a Dios? ¿Y cómo es una iglesia con visión de lo eterno? Entonces, yo ninguna duda que creo que muchos de nosotros vemos la iglesia de distintas maneras. Ahora voy a hacer un poquito un raconto de las distintas maneras que podemos ver la iglesia. Yo hay algo que quiero desmistificar. Si bien es lindo decir que la iglesia es como un hospital, porque es lindo decirlo y acá venimos a curarnos, venimos a sanarnos, escrituralmente no hay nada que avale la iglesia como un hospital. Sí, vamos al sanador, que Jesús es nuestro sanador, Jesús es nuestro salvador. Sino que yo, antes de decir que la iglesia es como un hospital, diría que la iglesia es una familia, es la gran familia. Y Dios se habilita mucho, porque una familia cuando está bien es sanadora, una familia es restauradora, una familia es donde te aman, donde te cuidan, donde te abrigan, donde te protege. En términos de sanidad, creo que lo más veraz es que la iglesia es una familia. Aquel que no puede ver la iglesia como una familia está en problemas. Seguramente debe haber un corazón muy doliente que no puede ver al hermano como un hermano, no puede ver a un pastor como un padre, no puede ver a un líder como un hermano mayor. Y entonces nos confundimos. Y fíjate qué importante, como dice la palabra en el Salmo 68:6, dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Cautivo es alguien que está encarcelado, que está oprimido, y lo saca a prosperidad. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Te habla de dos características positivas. Te dice que Él hace habitar en familia a los desamparados. Nosotros con mi esposa, cuando llegamos al Señor, estábamos desamparados. Desamparados totalmente, como muchos de ustedes. Y sentimos el abrazo de la iglesia. Nos cautivó tanto el abrazo de la iglesia que marcó sentido de pertenencia ese lugar, allí en la iglesia de Quilmes. Y eso nos atrajo de una manera. Nuestros hijos eran chiquitos y dijimos, qué lindo que nuestros hijos crezcan en este ambiente de familia. Se nos reveló primero la iglesia y después, en alguna medida, Jesús empezó a tomar forma fuerte. Fíjate qué interesante también lo que dice en Primera de Timoteo, verso 3, capítulo 3, verso 14 y 16, dice: aunque espero verte pronto, dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, dice: te escribo estas cosas ahora, porque si me retraso, sepas cómo debes comportarse las personas en la familia de Dios. A mí parece como si hablara Jesús, ¿no? Si yo me tardo en volver, si yo me tardo en volver nuevamente a la tierra, sabe cómo comportarte en la familia de Dios. Y mira lo que dice:
Esta es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué es la familia de Dios? La iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La Reina Valera 60 dice, es columna y baluarte de la verdad. Es algo que defiende, un baluarte es algo que defiende. ¿Qué defiende? La verdad. ¿Qué defiende? La palabra. ¿Qué defiende? El testimonio. ¿Qué defiende? La persona de Cristo. ¿Qué defiende? La verdad. Entonces, en la iglesia no debería existir la mentira. Porque ahí dice que los perros están afuera y los que no dicen verdad. Ustedes saben que el diablo es padre de mentira y mentiroso desde el principio. Si que te se sale la mentira fácil, sabés que eso no es de bendición. Empezá a desechar esa mentira, habla verdad. Y si te cuesta, vamos a charlarlo para renunciar a esos espíritus de mentira que tanto drenan la bendición de Dios para tu vida. Dice la palabra que la iglesia del Dios viviente es columna y fundamento de la verdad. Y después dice algo interesante, el verso 16. Dice, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. ¿Qué es el misterio? ¿Qué es un misterio? ¿Qué quiere decir misterio? Algo que no ha sido revelado. Al mundo no le ha sido revelado. Si estás acá en la iglesia y conoces de Dios, te ha sido revelado este misterio. ¿Y cuál es el misterio? Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Cristo fue revelado en un cuerpo humano. El Hijo de Dios, o Dios mismo, se hizo hombre en la persona de Jesús. Ese es un misterio que lo celebramos en Navidad. La encarnación de Cristo. Dios haciéndose un embrión para empezar a formarse en el vientre de María. Y después dice, vindicado en el Espíritu. El Espíritu Santo se movió poderosamente en él, haciendo milagros, sanidades, prodigios, revelando con una autoridad tremenda. Y dice la palabra que fue visto por los ángeles y anunciado a las naciones. No hay un solo rincón en esta tierra donde el Evangelio de Jesucristo no se ha sido predicado. Y aún hay testimonios tremendos que en países musulmanes de la ventana 2040, donde es muy difícil predicar el Evangelio. Otro día lo hablamos con los discípulos Día en la escuela Betania. Es muy difícil predicar el Evangelio allí. Aún Dios se está revelando con visión a los escogidos y a los elegidos. Testimonios de musulmanes, testimonios de personas que nunca se les habló del Evangelio, tienen revelaciones de la persona de Jesús y se convierten a Dios, aún a pesar que corre riesgo sus propias vidas, de una forma sobrenatural. Y dice la palabra también aquí, y fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Ahí está hablando de la muerte, de su sepultura, de su resurrección y de su ascensión. Qué misterio, ¿no? Qué misterio que nosotros podemos creer en eso a tal punto que podemos vivir cosas tremendas como las que vivió Graciela y pese al dolor y al quebranto que hasta aún le afectó su cuerpo físico, no le hacen dudar de su fe en Dios. Qué tremenda esa fe que es más preciosa que el oro, dice la palabra de Dios. Entonces entendemos, para una iglesia con visión de eternidad, tenemos que ver la iglesia como una familia. Somos la gran familia de Dios. Somos todos los redimidos por la sangre de Jesús. Cuando vos pasás por las aguas del bautismo y te sepultás, símbolo de la sepultura, la muerte y la salida de las aguas como resurrección, ahí morimos a lo viejo y entramos a lo nuevo. ¿Cuántos no se han bautizado todavía? A ver, levanten su mano. Bueno, vamos a hacer al revés. ¿Cuántos se bautizaron? A ver. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Y algunos que no levantaron la mano cuando dije cuando no se bautizaron, no levantaron. Vos sí la levantaste. Ver la familia como la iglesia con visión de eternidad es fundamental. Ver a la familia como el lugar donde vos te congregás, donde vos te abrigás, donde vos te protegés, donde vos te alimentás, donde vos te limpiás, te santificás, donde aprendés a perdonar, donde aprendés a amar, donde aprendés a quebrantar tu corazón, donde en momentos tan difíciles como el que vivió Graciela tenés un lugar donde sentís la protección de Dios y el abrigo de Dios. Otra cosa que refleja una iglesia con visión de eternidad es de entender que en esa gran familia nosotros somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo de Dios. La Biblia dice aquí en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 12, dice entre muchas cosas que somos extranjeros y residentes temporales aquí en la tierra. Pero mientras estamos en la tierra, tenemos clara la misión y el propósito y el llamado. Si todavía no tenés claro para qué estás en la tierra, vos fíjate qué interesante, Graciela decía que quería quedarse, pero Dios dijo, todavía no es tu tiempo. Si estamos acá en la tierra es porque todavía es tiempo de estar acá. ¿Para qué? ¿Para aguantar? ¿Para que pase el tiempo? ¿Para qué? No, porque hay un propósito. Ahora, no lo sé, pastor, todavía. Bueno, si no lo sabés, metete en el discipulado día. Metete en el discipulado de Betania, la escuela de Ríos de Vida, el Instituto Bíblico. Metete. Y ahí vas a empezar a ver otras facetas de la palabra de Dios donde te va a ser revelado el propósito y el llamado. Me gustó el domingo pasado cuando terminé de predicar, se acercaron 5 hermanas. Qué raro las mujeres, ¿no? 5 hermanas. Pastor, me quiero anotar en el instituto. Se anotaron las 5. Ahora ya empiezan. ¿Se anotaron? ¿Por qué? Porque quieren, entienden que esto lo abrió Dios. ¿Para qué? Para que nos preparemos, nos capacitemos. ¿Tenemos el pasaje? ¿Sí? ¿Me lo ponen? De 1 de Pedro, así lo leo de ahí. Ustedes cuando yo lo digo, ya pónganlo, ¿eh? Así ya lo leemos directamente. Quiero bendecir a los chicos que se están portando muy bien, ¿eh? La verdad que impresionante cómo se están portando los chicos, ¿eh? Y se quieren aplaudir solos, ¿eh? Muy bien. Lo tenemos. Mirá qué lindo. Dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. ¿Sigue? ¿Lo tenemos ahí? ¿Está ahí? Bien. Entonces, ¿qué conocimos de Dios? Que ya estamos en el mundo, no somos del mundo, alcanzamos misericordia, quiere decir que el pecado más horrible que hayas cometido, Dios ya lo perdonó. ¿Qué es lo que te hace sentir mal? Si vos te encontraste con Jesús, Dios te perdonó. Si vos confesaste tu pecado a Dios, Él te perdonó. Alcanzamos misericordia. Cuando nosotros no conocemos el perdón de Dios, estamos en oscuridad. Y cuando venimos a la luz, porque Dios es luz, podemos disfrutar eso tan lindo de movernos con esa libertad que Él nos da. Entonces, ahí entendés que no solamente sos familia de Dios, sino que sos pueblo de Dios. Pueblo escogido por Dios. Fuimos elegidos por Dios. La Biblia lo dice claramente, ninguno de nosotros decidió amar a Dios. Fue Dios que nos eligió a nosotros. Eso es tremendo.
Ninguno dijo, ahora quiero creer en Dios. No, fue Dios el que puso la fe en vos para creer. Y qué maravilloso que poder devolverle esa fe, porque la fe es como un grano de mostaza que va creciendo, pero para que crezca tenemos que cultivarlo, tenemos que trabajarlo, tenemos que remover la tierra, tenemos que trabajar ahí. Mi esposa sabe mucho de eso. Pregunten cómo hacer que crezca la fe en cuanto a términos de plantitas, ¿no? Volvimos de unos días de descanso. Muchos dicen se fue de vacaciones. No, no fuimos de vacaciones. Son días de descanso, que es diferente. Pastor, pero que tan selectivo es. Sí, de verdad, las vacaciones son las vacaciones. Estos fueron días para cortar el año. Todos los años lo hacemos. No es que lo hicimos este año. Todos los años tenemos por norma cortar el año para volver a retomar. Y cuando volvimos, lo primero que hizo fue al jardín. Ir a ver a sus plantitas. Ir a ver, hablarle. Alguna regarla, otro removerle la tierrita. Y ella se ocupa, ¿por qué? Porque todo lo que conlleva crecimiento necesita que nosotros nos ocupemos de ello. La fe también. Al estar acá estás cultivando tu fe. Hoy tenés fe para venir los domingos. Buenísimo. Todavía no tenés fe para venir al Instituto Día o al Instituto de Betania. Bueno, orá para que te venga esa fe. Todavía no tenés fe para venirte un miércoles. Bueno, orá para que te vengas un miércoles. Todavía no tenés fe para venir a oración. 6 de la mañana. Con fresquetes. El otro día vinimos con una escarcha así había. ¿No? Miriam, que dijiste que había escarcha. Tremendo. Y ahí estaba, che, éramos como más de 30 acá orando. Impresionante. Eso pasaron otro nivel de fe. Bueno, la fe crece. Así que hay cuestión de trabajarlo. También algo importante, y esto a mí me encanta, nosotros somos representantes de Dios en la tierra. ¿Qué somos, el Papa? No somos el Papa. La Biblia dice, me gustó cuando Graciela decía, todo lo que me mostró Dios fue con su palabra. El otro día hablaba con una persona que hace poquito que está viniendo y me decía, pastor, yo tuve este sueño, lo busqué, lo googleé, no googleé nada. Habla con tu pastor, habla con tus líderes y pasa todo por el tapiz de la palabra. Todo por el tapiz de la palabra. No te metas a googlear. Ahora está la famosa inteligencia artificial. Que hay algunos que ya saben, el otro día me lo mostró Susana, que ya en Alemania apareció el primer culto dado y dirigido íntegramente por la inteligencia artificial. La palabra fue con la inteligencia artificial, la alabanza fue con la inteligencia artificial, todo se hizo con la inteligencia artificial. Eso es mortal. Podríamos hablar de lo que significa y lo que se está gestando con la inteligencia artificial. Ustedes saben que está la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Saben que hay una Trinidad diabólica también? Está Satanás como figura del Padre, entre comillas. ¿Quién más? Bueno, la serpiente antigua es un nombre. Pero después está el falso profeta, que es la figura del anticristo. Y después está la bestia, que es la figura del Espíritu Santo. La inteligencia artificial es la que ya se está perfilando como la imagen de la bestia a quien todos van a adorar. Eso también lo vamos a ver en el Instituto Betania. Está la Trinidad satánica, ¿sí? Y por supuesto, ese falso profeta que se revela y obviamente se va a revelar como el hijo de iniquidad, que es el anticristo. Volviendo a que somos representantes, mira lo que dice 2 de Corintios 5, 19, 21. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta los pecados de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. ¿Qué somos? ¿Qué es un embajador? Pregunto. Un embajador
es alguien que representa en tierra extranjera a su país de origen. Nosotros estamos representando en este mundo, aunque no somos del mundo, nuestro país de origen que está en los cielos, que es nuestra ciudadanía celestial. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando vos tenés identidad de familia, tenés identidad de pueblo, vos ahí te transformás en un embajador de Cristo. Y representás a aquel en quien crees, amás y bendecís y alabás, lo representás acá. Y hablás de parte de Él. Cuando estamos predicando, estamos hablando de parte de Él a la gente que no conoce a Dios. Eso es tener una iglesia y ser una iglesia con visión de eternidad. Hablándole de lo que hay del otro lado. Tremendo el testimonio de Graciela, que ella estuvo allí, en su alma. Ella dijo, me arrebató el Señor. Obviamente su cuerpo quedó en terapia intensiva, al cuidado de los médicos, viendo si la resucitaban. Pero su alma y su espíritu se fue al tercer cielo, donde habita Dios. Y allí vio estas cosas tremendas que le mostró el Señor. Y dice, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Pastor, yo tengo que predicar, hacer un llamado a las personas. Lo dice la Biblia. Hablamos en nombre de Cristo. Estás hablando en nombre de Él. Él te avala, Él te habilita. Él te dice predicá. Él te dice habla de mí. Él te dice da testimonio de mí. Él te dice habla de lo que hice en tu vida. Él te dice conocé mi palabra y predicá mi palabra. Y dice, cuando le rogamos a la gente, vuelvan a Dios. Vuelvan a Dios. La segunda venida está cerca, vuelvan a Dios, encuéntrense con Dios. No solamente vengan a la iglesia, sírvanle, ámenle, alábenle. Busca el lugar donde Él te estableció dentro del cuerpo. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera ofrenda por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios. Dios, a través de la obra de expiación de su Hijo, nosotros tenemos perdón de pecados, limpieza de pecados, nos puso en una relación correcta con Él, para que nosotros también fuéramos instrumentos como embajadores de Cristo, para que otros también encuentren una relación correcta con Dios. Y eso se tiene que hacer a través de la predicación. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que alentarlos los unos a los otros, pero también tenemos que predicar a aquellos que no conocen. Somos embajadores. Y esto, ¿sabés qué es la iglesia? Este edificio maravilloso es una embajada. Es una embajada donde mucha gente, me contaron el miércoles, que después que terminó de predicar Fede, un chico poseído, no sé si vino hoy acá. ¿Estás, muchacho? ¿Estás ahí? A ver, no te veo la cara. ¿Cómo te llamas? Vení, Cristian, vení. Vamos a darle un aplauso, Cristian. El otro día te subió el diablo acá. Hoy te sube el Señor. Vení. Ahora sí. Para dar testimonio del amor de Cristo. El otro día viniste literalmente arruinado. Sí, no me acuerdo, pues no era yo. Vos sentías como una fuerza dentro tuyo que te hacía venir acá arriba, ¿sí? Y de eso te lo habrá contado tu señora. ¿Dónde está la señora de él? Que venís a la iglesia hace mucho, venís a buscarlo al Señor, ¿no? Y el Señor te premió hoy con Cristian acá. Y literalmente sentías que no estabas en tus cabales. No, directamente no era yo. No eras vos. ¿Y qué sentías? Estaba atrapado. No sentía nada porque no era yo, como te digo. Desamparado, como decía, ¿no? Y hoy ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste en la iglesia después que te ministraron los chicos ahí abajo en Liberación? ¿Qué experimentaste? Yo escuché el audio que le mandaste a Jorge Tolosa, creo que está trabajando Jorge, ¿no? Y cómo vos le agradecías
la paciencia, el amor, todo lo que te habían hablado. Contanos un poquito de eso. Sí, la verdad fue muy difícil para mí, en el sentido de cómo llegué. Y bueno, primeramente pedirle disculpas porque no era yo. No sé, llegué por el amor de mi señora, que ella me trajo. Pero no recuerdo nada, la verdad no recuerdo nada. Ahora, después me contaron que dormiste como un bebé esa noche. ¿Puede ser? Sí, puede ser. ¿Es verdad? Ahí durmió como un bebé. ¿Que hacía cuántas noches que no dormía? Un montón. Así hace la esposa. Qué paciencia, ¿eh? Hay que hacerle un monumento a la patrona, ¿eh? Así que bueno, Cristian, bienvenido a la casa del Señor. Te amamos, te bendecimos y te abrazamos en el amor de Dios. Gloria a Dios. Ahí tenés, ¿ves? Una esposa valiente, pasó a los llamados, un día vino acá, recibió a Jesús. ¿Cuántas cosas? Cómo Dios premia la perseverancia. Podría decir muchas cosas más, lo que pasa es que yo no quiero invadir su intimidad, pero él viene de cosas muy pesadas, muy pesadas. Y sin embargo, Dios, cuando ve que venimos a él, la palabra de Dios dice, todo el que viene a mí, yo no le echo fuera, sino que nos recibe, nos abraza, nos liberta, nos sustenta, nos llena de su espíritu, nos restaura y después te dice, vamos a buscar a otros más. Así que bendigo tu vida, varona. ¿Cómo es tu nombre? ¿Tu nombre? Dayana. Bueno, Dayana, Cristian, bienvenidos a casa. Bienvenido a la embajada del cielo. Vinieron a buscar asilo. Estaban ahí bajo las fauces del diablo y vinieron a buscar asilo político en la embajada de Dios. Y acá el Señor se toma en serio cuando le buscamos, así que hay cosas maravillosas para ustedes, les alentamos. Entonces entendemos que somos la familia de Dios, entendemos que somos pueblo de Dios, entendemos que somos embajadores de Cristo. ¡Qué responsabilidad! Yo siempre digo, esta es la embajada y tu casa, mi casa, es el consulado. El consulado es también parte de la embajada, pero diseminada en distintos lugares estratégicos, que también ahí se puede pedir asilo político. Otro punto importante es saber que nosotros somos la esposa de Cristo. Me gustó esto que decía Graciela, que está preparada esa mesa, ese banquete en el cielo, para las bodas del Cordero. Nosotros estamos llamados a ser la esposa de Cristo. Y la esposa dice, ven. Y el Espíritu dice, ven Señor Jesús, ven pronto. Es como que la esposa está esperando a su esposo. Y mirá lo que dice en Juan 3, verso 28 al 36. Mientras los pone, los chicos, a ver qué pasa con los niños. Ahí están. La seño, bueno, tiene que acudir ahí en Fede. Ah, ahí está. Ya lo estaba mandando al frente, pobre. Porque me hacía así, digo que está tirado en el piso y en el entrepiso, no entendía. Perdón, Fede, perdón. Estas son palabras de Juan el Bautista. Escucha bien esto. Juan el Bautista fue aquel que preparó el camino para la venida de Cristo. La voz que clama en el desierto. Era que iba preparando el camino para la llegada del Mesías. Y en ese momento dice estas palabras. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías, no soy el Cristo. Estoy aquí solamente para preparar el camino a Él. Preparar el camino a Él. Él es el novio, quien se casa con la novia. El novio es Cristo, la novia es la iglesia. Y dice,
y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llenará de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Ese es tu Cristo y mi Cristo, mi Señor y tu Señor. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero que pocos creen en lo que les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es el enviado por Dios y habla las palabras de Dios porque Dios le da a Él espíritu sin límite. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. ¿Vos sabés por qué nosotros los cristianos no estamos bajo la ira del juicio de Dios? No estamos bajo la ira del juicio de Dios porque nosotros estamos bajo la cobertura de la cruz. Y la ira de Dios fue sobre Jesús. Yo al estar ahora al abrigo de la cruz, todo lo que yo merecía lo pagó Él. Todo lo que yo tenía que sufrir lo sufrió Él. Todo lo que fue lacerado, que yo tenía que ser lacerado, lo pagó Él. Y yo estoy bajo la cobertura de la sangre de Cristo. Por eso el apóstol dice que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que entregó su vida por mí porque me amó. Los que no creen en Jesús, la ira de Dios pende sobre sus vidas. Y eso es lo que se llama el juicio. Por eso los que estamos dispuestos a creer en Él y obedecerle, porque vos si crees obedeces. A obedecerle, dice la palabra, como decía Graciela, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y ese libro se va a abrir. Y ahí van a estar los que sí fueron alcanzados por la fe que pusimos en Él. Y también no te olvides que nuestra fe se mide por nuestras obras. Porque nosotros, si decimos que creemos, también actuamos en consecuencia de lo que creemos. Si nosotros decimos que creemos y hacemos cosas que están en contra de nuestra fe, no estamos dando testimonio de que realmente creemos, porque hacemos cosas que van en contra de lo que sí creemos. Para Dios los hechos son muy importantes. Por eso hay un libro que se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo lo que hacemos, así como está el libro de la vida, donde están registrados todos los nombres de aquellos que creyeron y obedecieron, hay otro libro que se llama el libro de las memorias. Y está registrado cada acto de nuestra vida. Cada acto. Por supuesto que este libro de la vida tiene que ver para salvación. Pero este libro de las memorias no tiene que ver con la salvación. Este libro de las memorias tiene que ver con el galardón que vamos a recibir conforme a las obras que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Se anota todo lo que hiciste en favor de lo que Dios te pidió, conforme a su palabra. Y cuando vos te movés, conforme a ese libro de las memorias, cuando vayas al cielo, vas a ser juzgado
pero para galardón. Te van a dar el premio. En el libro de las memorias está registrado esto. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis en las palabras de Juan el Bautista? De que él es el novio y nosotros somos la novia. No nos olvidemos que se habla del novio, se habla de la novia y se habla de los invitados. Indudablemente, y esto lo digo por cuenta mía, y las escrituras me lo avalan, no todos los que venimos a la iglesia nos vamos a casar con el novio. Otros vamos a ser invitados, que es maravilloso ser invitados. Pero hay muchos que predican que la iglesia es la novia. No, para ser la novia hay que prepararnos, hay que prepararte, hay que santificarte, hay que negarte a vos mismo, hay que aprender a limpiar el corazón, hay que aprender a decir sí y que tu sí sea sí y que tu no sea no. Hay que aprender a andar conforme a la obra y a la palabra de Dios que Él estableció para nosotros. Entonces, ahí dice en Apocalipsis 22, 17, el Espíritu y la esposa dicen ven, que todos los que oyen esto digan ven. Ahí está, mirá. El Espíritu dice ven, la esposa dice ven, y después dice todos los que oyen esto digan ven. ¿Quiénes son todos los que oyen esto? Los invitados. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Gratuitamente. Esto de buscar a Dios es algo que es maravilloso. Esto de buscar más de Él es algo maravilloso. Esto que pasó con Cristian y con su esposa es algo maravilloso. Pero sepan que esto es el comienzo. Ahora viene más. Y Dios siempre te da más. Y cuando te da más, te da más, más. Por eso yo sufro con hermanos que sirven a Dios, pero que en realidad lo sirven porque les gusta servir. No porque toman conciencia de que están sirviendo a Dios. Y cuando uno sirve a Dios en una iglesia como esta, empieza a entender que hay formas de servirlo que es a la manera de Él y no a la manera mía. Que tengo que aprender lo que es sujeción, tengo que aprender lo que es cobertura. Por ejemplo, no sé si está Mónica y que fueron al geriátrico el domingo. Allá están, Mónica. Ellos fueron al geriátrico el domingo pasado, cuando terminé de predicar, se me acerca ella y Miriam también, y me dicen, pastor, queremos ir a predicar a un geriátrico que está en Citibel, entendemos que tenemos que ir, yo conozco a la dueña. Digo, bueno, tengan la bendición, vayan con libertad, muévanse con lo que el Espíritu Santo les dé. Fueron, me mandaron los videitos ayer, las fotos, unos abuelitos, unas abuelitas en realidad. Pudieron predicarle también a la dueña del geriátrico, fue liberada también. El Espíritu Santo se movió con una libertad, pero fíjense, piden cobertura, piden la bendición, piden el moverse con orden. Y el Espíritu Santo ama el orden. Porque Dios es orden, Dios bendice el orden, Dios multiplica en el orden. Y nos movemos como un solo cuerpo. La carne no quiere saber nada. Por supuesto que si vos estás en el colectivo y tenés una persona para predicar, le vas a decir, pastor, ¿puedo predicarle? A frichurro le vas a decir. Predicá, hacé lo que tenga que hacer. Estamos hablando en términos de cosas normales para cuidar el orden. No estamos hablando de pedir permiso. El otro día me llamaron unos chicos, pastor, le quiero pedir permiso porque queremos ir a una bicicleteada, pero no me pidan permiso para eso. Vayan a bicicletear tranquilo. Que eso sí, que vaya Jesús con ustedes. Si Jesús va con ustedes, vayan tranquilos. No me pidan permiso, yo no soy un vigilante. Honro que me hayan pedido permiso, pero digo, vayan tranquilos, son gente grande, disfruten. Claro, porque alguno entiende la sujeción como que acá está el Norberto sentado en el trono, ¿sí?
cuidado que se hacen esto, cuidado que se hacen lo otro. No, Dios nos libre de eso. Dios nos libre. Ahora otro punto que quería decirles, ya estamos terminando, le voy a pedir a los músicos que vengan. Entender que, ahí está Mariano, que yo siempre me la agarro con Mariano, ¿no? En 1 Corintios capítulo 16, dice el apóstol Pablo, ¿no se dan cuenta que todos juntos ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? El Espíritu de Dios lo recibimos cuando recibimos a Jesús. El verso 17 dice, Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Esto está en 1 Corintios 3:16. También nosotros somos templo de Dios. Por eso me gustó el Señor Jesús cuando, ustedes saben que los judíos amaban el templo. Ellos tenían un templo tremendo, el templo de Herodes. Era su orgullo el templo de los judíos. Y Jesús dice, ¿y qué si yo este templo lo derribo y yo lo reconstruiré en 3 días? Dice el Señor. Los judíos se escandalizaron. Es herejía, ¿qué está diciendo? ¿Cómo vamos a esto? Bueno, 70 años después el templo no quedó nada. Lo único que quedó fue el muro de los lamentos. Que muchas veces ustedes ven cuando la foto que lo van los judíos ortodoxos a orar al muro de los lamentos, que ponen las peticiones en las paredes, ¿no? Y ellos se mueven en esta forma, oran. Lo único que les quedó de ese gran templo es eso. Y el Señor, con su obra poderosa en la cruz, a nosotros, como dice en 1 de Pedro, ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Nosotros somos piedras vivas de este gran edificio espiritual que es la iglesia en toda la redondez de la tierra. Hay un edificio espiritual y tenemos el Espíritu Santo. Y vivimos por el Espíritu Santo. Es la vida eterna en nosotros, el Espíritu Santo. Entonces una iglesia con visión de eternidad no puede no tener la dimensión de que somos el templo de Dios. Que somos piedras vivas y que Dios es santo y que Dios quiere cuidar nuestra santidad cuando nosotros le creemos a Dios. Y el último punto de una visión, una iglesia con visión de eternidad, ¿te recordás, no? Empezamos con una gran familia, hablamos que somos el pueblo de Dios, hablamos también de que somos embajadores de Cristo, hablamos también de que somos la esposa de Cristo, hablamos también de que somos el templo de Dios. Y fíjate qué interesante lo último. La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así nomás, ¿eh? El cuerpo de Cristo. La iglesia del Señor no es una organización, es un organismo viviente. Decilo conmigo. La iglesia del Señor no es una organización, sino que es un organismo viviente. Tiene vida en sí mismo. Así como el cuerpo se enferma cuando entran virus o entran bacterias, así también el cuerpo de Cristo hay algo que lo enferma y es el pecado. Cuando entra el pecado, puede entrar a través de nosotros. Por eso es tan importante la santidad de los pastores en una congregación. Es tan importante la santidad del liderazgo. Hay un liderazgo de un nivel, de otro nivel y de otro nivel. Pero es importante la santidad en ellos, porque eso baja después. Yo el otro día estaba hablando con una hermana. No pueden 2 líderes estar con falta de perdón uno con el otro. No pueden.
Porque ahí estás enfermando el cuerpo de Cristo. Si hay falta de perdón, hay que arreglarlo rápido. Rápido. No puede haber enemistad entre los intercesores. No puede haber envidia entre los intercesores porque Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga, sin cosas semejantes. No pueden haber en la bienvenida o en cualquier parte del cuerpo de Cristo círculos cerrados. Por ejemplo, Patri se arma una quintita ahí con el buffet. No es el caso que lo haga Patri, ¿eh? Entonces ella tiene su séquito. Ah, no, acá no entra nadie. Estos son mis elegidos. No. Ah, las águilas. No. Acá entramos solamente las consagradas. No. Y así llevarlo a cada área. No se puede hacer eso. Eso va en contra de la voluntad de Dios. Y el cuerpo se enferma, se debilita, hasta que produce la muerte espiritual. Y te desconectás con Dios. Y servís en la carne. Líderes con cara enojados, líderes tratando mal a los hermanos, líderes con malos modos. No puede existir eso. Orá, quédate en casa, me quedo en casa. Yo como pastor, si estoy así, no puedo venir. Porque el cuerpo se enferma y lo enferma el pecado. No quiero entrar, viste, en adulterio, fornicación, no quiero entrar en nada de eso. No quiero entrar en mirar pornografía, líderes mirando pornografía, gente que están acá, que no diezman, que no ofrendan. No quiero hablar de eso. Porque si no vamos en contra de lo que creemos. Y vivo el evangelio conforme a lo que a mí me parece y no conforme a lo que la palabra revela. Cuando yo entiendo que el cuerpo de Cristo, y yo soy parte del cuerpo, yo me tengo que cuidar. Y cuando alguien se duele, yo me duelo y me gozo con él. Principios de honra. No puede haber una iglesia donde se deshonra al pastor o se deshonra a los líderes o se critica o se murmura a los líderes. No, eso es veneno. Esos son virus, son bacterias que entran y enferman el cuerpo. Y si eso lo llevas a tu casa, ni hablar. Por eso es tan importante cuando dice, yo soy santo. Sé santo porque yo soy santo. ¿Podemos tener un mal día? Sí. ¿Podemos tener un tropiezo? Sí. Pero tenemos el Espíritu Santo que me dice, arregla eso. No puede pasar semanas así. Yo, por ejemplo, acá, y lo digo, Brenda y Dani, ellas trabajan acá, en la iglesia. Tienen la bendición de trabajar en la iglesia. Yo a nadie le hincho con los diezmos. A nadie. A nadie. Pero ellas no pueden no diezmar. No pueden no diezmar porque estarían haciendo una injusticia. ¿Cómo están trabajando en la iglesia y no diezman? ¿No podemos no diezmar los pastores? No me olvidé. No te podés olvidar. Ahí sí me pongo serio, porque entran los virus. Los chicos acá mismo. Acá, por ejemplo, Luca no diezma porque no trabaja, pero su padre diezma. Si su padre no diezmara, no podría estar acá. Porque es su principal cobertura. Pastor tan fino es, bienvenido al reino. Bienvenido al reino. No te voy a predicar, Dios te ama solamente. Dios te ama y también todo esto. Porque yo entiendo que tenemos que ir a otro nivel. Tenemos que ir a otro nivel. No podemos. Y termino con esto. Estamos en el punto 6. Somos el cuerpo de Cristo. En Colosenses 1:18 dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todo lo que se levanta de los muertos. Así que es primero en todo. Pastor, pero entonces usted no es la cabeza de la congregación. Sí, soy la cabeza de la congregación. La cabeza de la iglesia es Cristo. Yo me sujeto a la cabeza que es Cristo y Él me estableció como autoridad delegada en esta congregación
como cabeza de la congregación. De la iglesia solamente hay una cabeza y se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay más. No busquen más. Y si Él manda, su cuerpo obedece. Si Él manda, su cuerpo obedece. Por eso es fundamental la obediencia. Si no, salís del cuerpo. En Mateo 16, 18, cuando una iglesia se mueve en niveles de revelación, entendiendo quiénes somos en Cristo, como familia, como pueblo, como embajadores, como cuerpo de Cristo, como todo lo que estuvimos hablando recién, como esposa, se cumple la palabra en Mateo 16, 18. En una congregación también se cumple. Cuando bajamos, estamos unidos a todas las iglesias, a la única que hay, que es Cristo, se cumple esta palabra. Escuchá bien esta palabra. Ahora te digo, el Señor Jesús se lo dice a Pedro. Tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. ¿Cómo se llama eso? Autoridad. Autoridad delegada. Dios te da la autoridad, te la delega a vos. Esa autoridad la tenés como padre, la tenés como esposa, la tenés como hijo, la tenés como hija, la tenés como líder, la tenés como un ministro aquí en la alabanza. ¿Y eso cómo se denota? Con la unción. Dios te da unción. Y en esa unción te da llaves para abrir y te da llaves para cerrar. Te da llaves para vivir en santidad. Te da llaves para tomar autoridad a favor de familiares que todavía no conocen al Señor. Te dice, todo lo que prohíbas en el cielo se va a prohibir en la tierra. Pero yo no experimento eso, pastor, porque tenés que entrar a otro nivel de crecimiento. Tenés que entrar a otro nivel de fe. Y tenés que entrar a procesos de quebranto espiritual, donde el Señor empieza a procesarte para lavar tus ropas. Por eso el Señor nos profetizó a nosotros como pastores que la iglesia iba a ir a otro nivel, pero que nosotros íbamos a pasar por niveles de quebranto. No le tengas miedo al sufrimiento, porque como dijo nuestra amada Graciela en Romanos capítulo 28, a los que aman a Dios todo ayuda bien. Todo ayuda bien. Entonces cuando vos te movés en estos niveles, ahí es donde empezás a tener visión de eternidad y en donde empezás a experimentar lo sobrenatural de Dios. Yo me gozaba cuando la veía a Mónica orarle a los viejitos en el geriátrico. Unas abuelitas. Algunas estaban así con un Alzheimer que no podían ni escucharla. Y ella con una fe se movía, con una autoridad. Y yo le decía a mi esposa, mirá qué hermosa la autoridad, cómo se mueve. Por supuesto, después tenemos que hablar algunas cositas, pero bien, me encantó. Y Mónica estaba, Miriam iba filmando como iba la otra hermana. Gloria a Dios por eso, esa libertad maravillosa. Oramos para que esa autoridad con la que ella se movía, podamos movernos todos. Y al mismo tiempo también tomar la autoridad para que nuestros hijos sean guardados para Él. Nuestros hijos tengan este temor de ver orar a sus padres, tengan este temor de ver que cuando hay discusiones que pueda haber, se paran la discusión y se ponen a orar. Que cuando hay situaciones difíciles puedan decir, bueno, vamos a parar acá, vamos a hablar con el pastor. No podemos estar así. Que te rebeles contra el pecado, que te rebeles contra todas aquellas cosas que hoy siguen siendo mucho de lo mismo. Paremos con eso.
No negocies con cosas que nada tienen que ver con el Evangelio. Y si no sabés, preguntemos. En Colosenses 1:24, y esto es para todos aquellos que sirven. Graciela decía, yo sé quién me sirve. Yo entiendo que eso tiene que ver con quién sirve con motivaciones correctas. En Colosenses 1:24 dice, me alegro, esto lo escribe el apóstol Pablo, cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo es esto, pastor? No entiendo. A ver, explícame. Cristo sufrió en la cruz. Él murió. Él derramó su sangre. Me dio perdón de pecados. Él ya cumplió la obra perfecta. Su obra fue salvífica. Él es autor de eterna salvación para todos aquellos que creen en Él. Pero ¿cómo que todavía hay aflicciones de Cristo que yo tengo que sufrir en mi carne? Volvemos atrás. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sabés que servir a Dios sufrís? ¿Sabés que por sufrir a Dios muchas veces tenemos problemas de salud? Ah, no, pastor, a mí no yo voy a la iglesia, voy a buscar la bendición. Está bien, está perfecto. Pero ¿sabés que sufrir por la causa del Evangelio, eso está anotado en el libro de la vida? Cuando vos entendés. ¿Por qué cumplimos dolores? Hay una hermana que hace poquito me dice, no, pastor, yo no sirvo más en el lugar donde estoy porque tuve problemas con un hermano. Sufrimientos. ¿Qué te queda? ¿Irte en la carne o te queda perdonar esa situación que te alejó de la obra? ¿Cuál elijo? ¿La carne? Ahí no estoy en el espíritu. Cuando yo sufro en mi cuerpo en favor de la obra, eso está en la alta estima al Señor. Porque no es un sufrimiento que produce salvación, es un sufrimiento que produce que la iglesia se edifique en amor. Que la iglesia se edifique, soportar situaciones. Y eso también llévalo a tu matrimonio, llévalo a tu paternidad cuando sufrís con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Ahí como sufrió nuestra hermana por su esposo, ahí está mirá, valió la pena para edificarlo. Ahí estaba Cristo sufriendo con vos. Vos estabas sufriendo por el cuerpo. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia. ¿Dónde están los que sirven acá en la iglesia? A ver. Es una responsabilidad que te dio Dios, no el pastor. Ahí veo a las chicas que le vienen a limpiar todos los lunes. Gloria a Dios. Los valientes, la gente que sirve. Él nos llamó, Él nos dio la responsabilidad. Dice, mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Yo te invito a que te pongas de pie, iglesia. Yo te invito que tomes este momento como un momento de reflexión. La familia con visión de lo eterno, el cristiano con visión de lo eterno. Y hoy te hablé, y termino la serie, de la iglesia con la visión de lo eterno. Yo espero que esta palabra te haya quedado grabada en la parte más íntima, porque si la tomás en el espíritu, empezás a volar y a vivir la eternidad ya acá en la tierra. Cuando venís al culto no buscas calidad técnica, porque Lucas
chico que está aprendiendo a tocar batería, por ahí no marca bien el ritmo. Lo que buscas es la presencia. No decís, uy, no está el pastor Gustavo, uy, qué garrón el culto. No buscas eso. No buscas calidad. Buscas presencia. Buscas la gracia. Buscas el amor. Buscas de decir qué bendición, cómo está creciendo el ministerio. Siempre tenés ojos con visión de lo eterno. Siempre tenés visión. Me gustó lo que dijo Graciela. La puerta del amor era la más grande. Porque sin amor nada somos. Por eso yo te invito, si nunca recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, si nunca entendés que recibiste a Jesús y que tenés eternidad en vos, yo te invito a que pases aquí adelante a recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Y después te voy a pedir a todos los que entienden que tienen que dar un paso de fe, a todos los que tienen que decir, Señor, quiero más. Y no tengo miedo de lo que pueda venir. No tengo miedo de lo que pueda sufrir. No hay nada más glorioso que sufrir por el Señor. No hay nada más maravilloso. Repetí conmigo, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, quiero recibirte en mi corazón.